Santa Fe es eso que los colonizadores españoles y los indios tlaxcaltecas dejaron. Esos cimientos de adobe, donde ahora juegan galerías de arte de millones de dólares. No importan los recursos naturales para el progreso. Lo que importan son las ideas. Buenos días. Muy buenos días, amigos viajeros. Es nuestro segundo día en Santa Fe, Nuevo México, la capital del estado. Y estamos, bueno, a nuestras espaldas está el Capitolio Estatal del estado de Nuevo México. Y es algo peculiar porque pues todos los capitolios, la mayoría de los capitolios de los estados son de cúpula, estilo neoclásico, dorado, como los que vimos en Denver. Bueno, este es poco común porque es un círculo. Y recordando pues los indios nativos de estas tierras de aquí, de Colorado y Nuevo México hasta Chihuahua, Casas Grandes, los indios pueblo. Los ruinas arqueológicos y sitios arqueológicos tienen estos círculos que eran como donde se juntaban a hacer los rituales. También en medio de las viviendas había ahí. Es algo característico de los indios pueblo, que es lo que predominó aquí cuando llegaron los conquistadores españoles en 1610. Tuvieron también varias peleas y revueltas con ellos, pero creo que el Capitolio Estatal les hizo una muy buena, ¿cómo se diría? Tributo a ellos por esos sitios arqueológicos que están aquí. Y este es el Capitolio de Nuevo México. Amigos, pues debido al COVID, todos los capitolios, el tema del viaje. Como el tema del viaje que ha sido, todos los capitolios están cerrados. No se puede entrar, pero se puede apreciar por fuera. Al menos aquí no se ven mayas y todo cercado como en Denver. Sí. También algo para mencionar es la bandera de Nuevo México. Creo que es la más hermosa que ha sido votada la más hermosa de Estados Unidos. Y es la bandera antigua de los tercios españoles. Los tercios españoles eran aquellas unidades de infantería que dieron parte a la actual armada europea. Se decía que los tercios españoles podían competir con las legiones romanas, y fue lo que llevó al Imperio Español a llegar a donde estaba, ¿no? Por conquistar todo el mundo de sol a sol con Carlos V. Esa bandera de los tercios españoles tenía la cruz de Borgoña con las hojas, con las espadas cruzadas, el color amarillo de Isabel I de Castilla. Esa bandera junta esas raíces hispanas con el sol, que era el pueblo del sol, los indios pueblo. De los indígenas Sia es un sol con cuatro... como una cruz, que significa los 16 elementos que el pueblo Sia tomaba: tierra, aire, fuego, y bueno, son 16 en total. Y lo mezclaron ahí. Es muy bella porque pues junta las raíces de lo que es Nuevo México, la colonización española y pues los orígenes de los indios nativos. Nos hace falta entender eso en México, que también somos un pueblo totalmente mestizo, y tanto una cosa como otra es lo que somos. Nos encontramos en la calle que se llama Canyon Road. Es una calle de galerías. Es casi como, pues no sé, alrededor de una milla, tal vez. Y es una galería tras otra galería de arte. Puedes encontrar todo tipo de arte. Hay esculturas, like weaving, like de todo, pottery. Joyería también, joyería nativa. Y aparte de que también tiene como lugares para tomarse un cafecito, o puedes tomar un café o levantar un café y irlo tomando mientras caminas la calle. Tiene muchas cosas coloridas, muchas esculturas que puedes ir viendo por fuera. Si no quieres entrar, las galerías solamente son carísimas, el arte cuesta mucho dinero. Si quieres invertir, puedes comprar, pero hay que traer billete porque no es barato. Tal vez no nos alcance para comprar un recuerdito aquí. Es bonito. Tómense un café. Bueno, vengan a la calle, pasen a comprar un café. Caminan y disfrutan su café, disfrutan un poco de arte exótico para millonarios y hacen ejercicio.
Y las casas, todas las galerías son casitas de adobe y están muy bonitas. Casitas de 1.8 o 2 millones de dólares. Casitas. Amigos, nos agarró el hambre y decidimos comer en este restaurante. Una pizzería. Se llama Upper Crust Pizza. Quedó en tercer lugar en restaurantes de aquí de Santa Fe del 2020. Y está al lado de la capilla o la misión de San Miguel. Tendrá una vista espectacular. Bueno, se ven las casitas de adobe y tiene muy buena vista aquí en el patio. Y la comida está muy buena, las pizzas están deliciosas, una buena salsa bien condimentada, orégano, ajo, excelente. Y como toda pizzería tiene sándwiches y ensaladas por si gustan también. 5 de 5. Mochileros, estamos en la Basílica Catedral de San Francisco de Asís. Es muy importante esta catedral porque adentro tiene la Virgen original, la imagen original de la Virgen que trajo el conquistador de Vargas. Es algo parecido a lo que hizo Cortés en Ciudad de México, que trajo a la Virgen de Guadalupe de Extremadura, España. De Vargas trajo a su Virgen patrona cuando vino con los franciscanos y los conquistadores hacia Santa Fe. Le construyeron una capilla a la Virgen y hubo una rebelión de los indios pueblo. Ellos llegaron en 1610, a finales de 1600, hubo una rebelión en 1680 creo, y incendiaron tanto la capilla donde está la Virgen como la capilla de San Miguel o la misión de San Miguel. Después de eso, el conquistador de Vargas se encomendó a la Virgen para ir a pelear con los indios pueblo y pues sí, conquistador y conquistar toda esa población, y ganó la batalla. Entonces de ahí se quedó el nombre de la conquistadora. Se llama la Virgen. Se llama la Virgen. La Virgen se hizo en España en el 1400 y fue hecha de madera de olivo. Y llegó a Ciudad de México en 1600 y lo trajeron para acá. Y está aquí desde el 1625. No te dejan grabar porque no puedes entrar donde está la Virgen, porque nada más puedes entrar a la entrada de la iglesia por COVID. Tal vez cuando ustedes vengan puedan entrar a la capilla. El edificio tiene 5 o 6 construcciones que fueron pues la capilla original y luego la fueron expandiendo, pero la capilla donde está la Virgen adentro es la estructura original. Frente a la Catedral de San Francisco de Asís, la Catedral Basílica, se encuentra el Museo Contemporáneo de Artes Nativas. Es muy colorido, cobran $10 la entrada, si eres estudiante te cobran 5. Carguen su credencial si es que son estudiantes, cuando viajen, les será de mucha utilidad. Amigos mochileros, el museo está bonito. Es una casa antigua que la hicieron como museo con varias salas, una exhibición temporal de el futurismo indígena o indigenismo futurista, que es una exposición temporal. El museo es pequeño, pero tiene
pinturas lindas. Es interesante. Es arte contemporáneo y como podrán saber, no es fácil entenderle, pero al fin es arte, ¿no? El arte en pintura, en cuadros, no es tan fácil de entender, pero lo contemporáneo, si les gusta, si les llama la atención, vengan. También hay obras únicas que son de artistas indígenas y de artistas pues que no son tan indígenas, pero son también hispanos, y está padre. Amigos, a veces olvidamos que el futuro del mundo son los niños. Cuando viajen, siempre recuerden libros. Le compramos un par de libros a Gael. Cuentos de indios nativos. Siempre los libros son los que nos van a sacar adelante, especialmente América Latina. Nos encontramos en la casa del chocolate, se llama Cacawa Chocolates, y pedimos un flight de chocolate con 4 chocolates diferentes. 2 son de Mesoamérica y 2 son europeos. Y también tenemos chocolate truffles y tenemos algo que es auténtico aquí de Santa Fe, que son chocolates, es chile cubierto en chocolate. Esto es un chile de árbol. Tostado, cubierto con caramelo y chocolate. Y se escuchan las semitas. Este lugar está en Downtown y de aquí, bueno, nos vamos a despedir de Downtown con estos famosos, bueno, no tan famosos, pero yo nunca había visto que un chile de árbol lo añaden con caramelo y chocolate. Tienen bastante surtido, tienen chocolates de Oaxaca y todo, bueno, toda la región de Mesoamérica, desde aquí hasta el sur de México. Es una opción si quieren venir aquí, pero vamos a probarlos a ver qué onda. Esto podría funcionar como sonajas para niños, los chiles tienen las semillas dentro. Vamos a morderle. Tengo miedo. ¿Pica? Está bueno. Ya que a Luis le picó, yo le voy a morder del chile hacia el dulce. Bueno, es spicy. Pero está bueno. No se lo daré a los niños como dulce de Halloween. Bueno, ya probamos aquí los chocolates. Ese que trae Luis se llama Mexican Modern. Y este sabe como a cherry, ¿no? Toques de cherry, de paleta de Tootsie Pop. Tootsie Pop. Va. Y después tenemos el Cacahuas American, que es, se puede decir, el de la casa tal vez. Ese está muy rico. Este le falta como un bolillito. Este es una chocolate bolita para un bolillo. Bueno, más un poquito más espeso, muy bueno, dulce. Luego tenemos uno de Mesoamérica llamado... Este se llama Chili. Chili, de Guanajuato.
Ese parece a mole. A ver, ¿lo puedes enseñar? Tiene color rojizo que le da el chile al mole. Sabe a mole. Entre mole y tamales de chile rojo. Pero está raro, bueno, pero tiene buen sabor. No pica, solo sabe. Y por último tenemos el zapoteca. Zapoteca es la región de los valles altos de Oaxaca. Y es un chocolate amargo. Es un chocolate amargo. Está bueno, pero es amargo, ténganlo en cuenta. En mi opinión, yo sentí que a ese le faltaba el whipped cream, porque sí es amargo. Viajeros, como en Santa Fe todo está cerrando ahorita a las 5 de la tarde, decidimos volver a downtown, a un wine room para hacer una pequeña cata rápida de vinos. Son vinos de Washington, pues es recomendable. Solo estamos matando un poco la tarde, 2 horas que teníamos ahí sin acomodar por los museos que están cerrados. Amigos viajeros, la Cruz de los Mártires, esta que ven aquí atrás, está en uno de los cerros de Santa Fe y fue en conmemoración a los mártires de la revuelta de 1680, los padres franciscanos que fueron asesinados en la revuelta de los indios Pueblo. Bueno, todos los nombres están escritos en la placa de ahí arriba. Ustedes saben, la historia la escribe quien gana, ¿no? Para algunos son mártires, yo pienso que obviamente los indios Pueblo es totalmente diferente. En fin, esto simboliza la cruz que está aquí arriba. El atardecer se ve bien de aquí. Amigos, nuestra recomendación de cena de hoy es un restaurante llamado La Choza. Nos lo recomendaron, lo vimos y nos lo recomendaron también gente nativa. No nativa, pero gente que ha vivido aquí. Que vive aquí. Es un restaurante, comida de Nuevo México, en pocas palabras. Recuerden, es como tradicional. Ajá, exactamente. Recuerden que los sabores pues es una mezcla entre los indios pueblo que viven aquí, los indios tlaxcaltecas que vinieron con los franciscanos y pues la herencia de Extremadura de los conquistadores que venían de Castilla. Los sabores son picantes, pero es un picante que no cubre el sabor de la comida. Yo pedí unas enchiladas, enchilada verde, enchilada roja, frijolitos refritos y que venían con pozole. Yo pedí tamales y también eran de puerco y los pedí Christmas style, que quiere decir que vienen con salsa verde y salsa roja, y también eran acompañados de frijoles y pozole. Y la verdad quedamos muy satisfechos, tanto por la cantidad, porque nos atascamos de comida, y tanto con los sabores, porque eso es lo que queremos probar, sabores auténticos de Nuevo México, que aparentemente pues pueden ser un poco parecidos a los mexicanos, pero no es Tex-Mex, entonces es algo auténtico de ellos. Santa Fe también es conocido por el Margarita Trail. Tiene más de 25 lugares que tienen margaritas en su trail. Pude probar aquí una de las margaritas del trail. Estaba rica. Se llamaba Casa de Oro. Si tienen tiempo de hacer el trail de las margaritas, háganlo también, porque son... Pues es especial, creo. Sí, tienen un pasaporte de margaritas. Pues desde aquí nos despedimos. Mañana continuaremos con Santa Fe y lo que nos falta, que tenemos aún más sorpresas y más cosas por hacer aquí. Bueno. Denle un like si les ha gustado, recomiéndenos con alguien a quien les sirva esta información, suscríbanse si no se han suscrito, síganos. Esto es Mochilazo. Yo soy Luis. Yo soy Gaby. Buenas noches.
Viajeros, como siempre, muchas gracias por ver este video. Si no se han suscrito, suscríbanse al canal, den un like si les ha gustado y compartan con los viajeros a quienes pueda servir esta información.